pensando en la realidad que estamos viviendo y todos los temores que enfrentamos a diario, un versículo que se me había venido a la mente cuando Pedro puso la consigna, ¿no? Fue el Salmo 23, que fue como algo, un capítulo especial en mi vida cuando pasaba por situaciones así de temores, de angustia. Y en esta ocasión quería compartir con ustedes uno de los versículos de ese salmo, que es el versículo 4. Y el Salmo 23 es un salmo muy conocido, eh, que se titula El Señor es mi pastor, y fue escrito por David. Y David conocía muy bien lo que era el oficio pastoril. Quizás hoy en nuestros días es algo que ya no se hace, o quizás no de esa manera, pero David sí lo conocía, porque antes de ser rey sobre Israel, eh, él fue, y de pastorear al pueblo de Dios, ¿no? Fue un pastor de ovejas. Y en Primera de Samuel, el capítulo 16, encontramos que David se encontraba cuidando las ovejas de su padre cuando el profeta Samuel había ido a ungirlo. Y también en el capítulo 17, cuando él se ofrece para enfrentar a Goliat, él argumenta que él era pastor de ovejas y que por sus ovejas él había enfrentado leones, había enfrentado osos, y que si Dios lo había librado de las garras de esos animales, también podía librarlo del gigante. Y en este salmo, David utiliza esta imagen de pastor-oveja, tan conocida para él, para ilustrar esa relación que él tenía con el Señor. Y así como las ovejas necesitan y dependen del pastor para sobrevivir, también nosotros dependemos y necesitamos del Señor y de su cuidado, de su guía, de su dirección, ¿no? Y pensaba qué implicancias tiene que Dios sea nuestro pastor. Y en primer lugar, la compañía del Señor, eh, que Él siempre está con nosotros, ¿no? Y el pastor de ovejas, en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, estaba atento siempre a las necesidades de sus ovejas, para proveerles alimento, refugio, seguridad ante los ladrones, los defendía de los animales que quisieran dañarla, y también curaba las heridas de ella, ¿no? Y algo que me llamó la atención cuando leía esta relación del pastor y las ovejas en ese tiempo, es que estaba todo el tiempo con ellas, y las conocía muy bien, a cada una, e incluso llegaba a ponerle nombres. Y, y a pesar de que a veces podían estar varios rebaños en un mismo lugar, cuando el pastor llamaba a sus ovejas, ellas reconocían su voz y iban con él. Y en los primeros versículos del capítulo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y en estos versículos previos al versículo 4, podemos ver el cuidado fiel del Señor, de ese buen pastor en el cual podemos depositar nuestra confianza. Y al igual que David, podemos saber que el Señor conoce y suple cada una de nuestras necesidades. En Mateo dice que Él conoce, en Mateo 6, Él conoce de qué cosas tenemos necesidad, ¿no? Y también podemos confiar en su guía y su dirección. Es Dios quien dirige nuestra vida, Él está en control de cada situación que vivimos y va encaminando todo para nuestro bien, conforme a sus propósitos, ¿no? Y también para la gloria de su nombre. Y sin duda, si nos ponemos a pensar en nuestra propia vida, cada uno de nosotros puede dar testimonio de la fidelidad de Dios en nosotros y cómo ha provisto para nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, ¿no?
y también de cómo ha ido dirigiendo nuestros pasos, y me acordaba de la frase que dice, Ebenecer, hasta aquí nos ayuda el Señor, ¿no? Y esta frase se me venía a la cabeza porque David en estos versículos como que recuerda el cuidado fiel del Señor tiempo atrás y en el presente, ¿no? Y con esa idea en la mente, él, al recordar el cuidado y la guía fiel del Señor sobre su vida, es que David mira hacia el futuro y con seguridad dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y pensaba en la vida del pastor y las ovejas, ¿no? Y muchas veces el pastor debía conducir a sus ovejas por senderos angostos o lugares montañosos que eran peligrosos, para ir en busca de nuevos pastos, ¿no? Y la oveja debía seguir al pastor y confiar en el cuidado y la dirección. Y pensaba que hoy en día, a nivel mundial, ¿no? Si bien a nivel personal pasamos por diferentes situaciones que generan temor en nuestra vida, también en particular hoy estamos pasando a nivel mundial un tiempo difícil, donde muchos viven llenos de temor por contagiarse, ¿no?, del virus o por morir, pero como cristianos debemos recordar que es Dios quien da la vida y quien también, como dice en el Salmo, es quien pone el límite también a nuestra existencia. Y nada de lo que ocurre va a escapar de su voluntad, porque Él es soberano, ¿no? Y Él está en control de nuestra vida y también Él está en control de esta pandemia, ¿no? Y cuando leemos el versículo 4, vemos que la compañía del Señor era la que alentaba y ayudaba a David a vencer sus temores, a enfrentar confiado el futuro, aún si ese futuro implicaba peligros, problemas, sufrimientos, situaciones difíciles o quizás incertidumbre, ¿no? Y del mismo modo, nuestros miedos se pueden como disipar al recordar y confiar quién es Dios, y que Él es quien dirige nuestra vida y quien camina con nosotros, ¿no? Y en segundo lugar, saber que el Señor es nuestro pastor, saber que el Señor es nuestro pastor, debe dar aliento a nuestra alma, ánimo a nuestra vida, ¿no? Porque Él es quien guía y protege, ¿no? Nuestra guía, nuestra protección vienen del Señor. El versículo 4, la segunda parte dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el salmista está haciendo referencia a dos instrumentos que utilizaba el pastor para proteger y guiar a las ovejas. La vara servía para defender, era como un palo largo, ¿no? De los animales que venían, y el cayado era más largo, pero tenía como un ganchito, ¿no?, en la punta. Y esto le servía para conducir a las ovejas, pero también para rescatarlas o levantarlas cuando se caían. Y pensando en esta imagen, ¿no?, David escribe esta frase y pensaba que Dios debe ser nuestra fuente de seguridad. Así como esta oveja veía al pastor y se sentía segura sabiendo que él la iba a rescatar, él iba a ir a su auxilio, ¿no? También nosotros debemos confiar en el Señor, saber que Él es nuestra seguridad, que Él va a protegernos, que Él va a dar dirección a nuestras vidas, ¿no? Y debemos como vivir siempre con la mirada en el pastor de nuestras almas. Y el último punto, nuestra mirada debe permanecer en el Señor. Muchas veces las situaciones nos pueden hacer desviar nuestra mirada, como en la historia de Pedro, ¿no?, cuando camina sobre las aguas. Pero también saber y confiar que Dios en su amor también provee de medios de gracia para que podamos mantenernos firmes en Él. Y pensaba en la Biblia, en su palabra, donde podemos conocerlo, podemos conocer sus promesas, aferrarnos a ella, ¿no? También su Espíritu Santo, la oración a través de la cual podemos llevar nuestras preocupaciones, nuestros temores, y la iglesia, ¿no? Y pensaba en este punto qué importante, porque no caminamos solo, sino que también hay otras ovejas que conforman el rebaño, ¿no?
y ella nos anima, nos dan ejemplo para continuar con la mirada en el Señor. Y en conclusión, pensaba, ¿no?, que cuando enfrentamos diversas situaciones que nos dan temor, debemos recordar que el Señor es nuestro buen pastor, que es Dios quien protege, quien guía nuestra vida, y debemos buscar también conocer a este pastor, porque también cuando conocemos, al estudiar su palabra, también sabemos cómo es Él, y más nos podemos aferrar y transitar seguros, ¿no? Y así cuando vengan situaciones difíciles, podemos enfrentar recordando quién es Él y lo que por gracia ha hecho, hace y va a hacer en nuestra vida, a nuestro favor, ¿no? Y pensaba en lo que decía Leo al final, del amor de Dios, cómo se demostró por Jesús, ¿no? Ese buen pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y que antes de irse también nos dejó esa promesa de que estaría para siempre con nosotros. Y por eso pensar en esto, ¿no? En que en que Jesús también es nuestro buen pastor, que Él está con nosotros y no debemos de temer cuando atravesamos situaciones difíciles.